Imaginemos por un momento que vemos a alguien jugar a un videojuego de forma mediocre. Sí, alguien que sufre un poco con los mandos. Exacto. Falla algunos golpes, recibe daño innecesario, sobrevive por los pelos, vamos. La pregunta es, ¿juzgaríamos sus habilidades de la misma manera exacta si en la pantalla pusiera que ese jugador se llama Brian, Amy o Albert? La respuesta parece dolorosamente obvia. Claro, sobre todo en un mundo digital que suele estar bastante lleno de prejuicios. Pero resulta que la ciencia acaba de darnos una bofetada de realidad bastante inesperada. Y de eso precisamente va la inmersión profunda de hoy. Eso es. Qué alegría compartir este espacio con quienes nos escuchan. Damos una cálida bienvenida a toda nuestra audiencia a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, madre mía, verdaderamente fascinante. Totalmente. Se trata de un estudio muy reciente, elaborado de forma conjunta por investigadores de la Universidad de California y Microsoft Research. Nuestra misión hoy es desgranar minuciosamente cómo percibimos la habilidad y el carisma de los creadores de contenido basándonos única y exclusivamente en su género y en su origen étnico. Vamos a explorar qué pasa realmente en la mente de un espectador cuando se sienta frente a una pantalla. Exactamente. Y a ver, es un terreno que necesita ser explorado a fondo, sin lugar a dudas. Para sentar las bases de lo que vamos a analizar, creo que hay que dejar algo claro desde el principio. Te escucho. Este estudio parte de unas intenciones innegablemente nobles. Intenta abordar de forma empírica un problema real, documentado y, seamos sinceros, muy tóxico dentro de la industria de los videojuegos y las retransmisiones en directo. Sí, el problema existe, eso es innegable. Claro. Sin embargo, a medida que vayamos desglosando los datos hoy, vamos a poner sobre la mesa una visión bastante crítica sobre cómo se llevó a cabo este experimento en la práctica. Vamos a diseccionar su metodología con lupa. Eso es, porque las decisiones que tomaron los investigadores ahí, dentro del aislamiento del laboratorio, podrían haber alterado por completo la cruda realidad que intentaban medir. Totalmente de acuerdo contigo, y creo que esa visión crítica es vital. A veces la ciencia intenta ser tan precisa que termina perdiendo de vista el contexto. Pierden el bosque por mirar el árbol. Exacto. Así que vamos a desglosar todo esto desde la raíz. Empecemos hablando del panorama general, del motivo por el que un gigante como Microsoft y una universidad de prestigio deciden investigar esto. El contexto histórico. Eso es. Las fuentes que manejamos detallan un trasfondo innegable. La industria de los videojuegos arrastra un problema histórico y sistémico de equidad. Los datos y la literatura previa que citan los propios autores muestran un escenario, desolador. Las mujeres y las minorías étnicas no solo sufren acoso constante. No es que además están drásticamente subrepresentadas en todos los niveles. Hablamos de los equipos de desarrollo que crean los juegos, de los torneos profesionales de eSports y, por supuesto, de las plataformas de retransmisión. Y si analizamos esto con perspectiva, entenderemos por qué es tan crucial investigar este fenómeno empíricamente. No estamos hablando de un simple problema de incomodidad pasajera en un foro de Internet. Para nada. Estamos ante una barrera estructural muy sólida. Existen estereotipos profundamente arraigados en ciertas comunidades de jugadores. Háblame de esos estereotipos. Por un lado, se sostiene el prejuicio de que las mujeres tienen peores habilidades mecánicas o de reflejos a la hora de jugar, lo que en el ámbito de la investigación se denomina habilidad de juego o, en inglés, gameplay skill. Por otro lado, pesa el estigma sobre las minorías raciales y étnicas. Se asume que producen un contenido menos atractivo, menos carismático o menos interactivo. Lo que afecta directamente a la retención de la audiencia. Exactamente, el famoso viewer engagement. Y fíjate, esto tiene consecuencias económicas súper directas. Si la masa de espectadores percibe que alguien es menos hábil o menos entretenido simplemente por su nombre o su aspecto, eso se traduce en una caída drástica de visualizaciones. Menos suscripciones. Y la imposibilidad de conseguir patrocinios lucrativos. Al final, es una rueda que expulsa sistemáticamente a estos grupos de la industria profesional. Y el documento que estamos analizando no se anda con rodeos al dar ejemplos muy crudos de cómo se manifiesta esta hostilidad en el día a día. Reflejan términos despectivos muy específicos que, nacen y se retroalimentan en los bajos fondos de Internet. Tela con los ejemplos que ponen.
Sí, sí. Por ejemplo, documentan el uso generalizado del término despectivo Titi Streamers, dirigido a las mujeres que retransmiten en directo, asumiendo por defecto que cualquier éxito que tengan en estas plataformas no proviene de su pericia con el mando. Sino de sexualizar su contenido, claro. Eso es. Según los foros analizados en la literatura del estudio, este tipo de discursos busca deslegitimar y devaluar el trabajo y el talento de cualquier creadora. Es una forma de restarles cualquier tipo de mérito. Demasiado urbanos. Demasiado urbanos para encajar con el espectador promedio de plataformas de vídeo en directo que, estadísticamente, sigue siendo predominantemente blanco. Exacto. Y por supuesto no podemos pasar por alto el terrorífico fenómeno de las incursiones de odio, las famosas hate raids. Ese es un punto crítico. Las incursiones de odio no son simplemente un par de comentarios malintencionados sueltos. Para nada. Hablamos de ataques coordinados donde cientos de usuarios, y a menudo ejércitos enteros de cuentas automatizadas o bots, inundan el chat en directo de un creador de contenido con mensajes masivos. A una velocidad imposible de leer. Exacto. La pantalla se llena a una velocidad vertiginosa de insultos racistas explícitos, amenazas y lenguaje de odio. Es a un ritmo que ningún moderador humano, por muy rápido que sea, puede frenar. Es pura violencia digital. Es un nivel de violencia diseñado específicamente para amedrentar y silenciar. Y lo que resulta fascinante de este estudio es cómo los investigadores intentaron tomar todo este caos, toda esta hostilidad visceral e incontrolable de Internet. Y meterla en una cajita. Eso es, meterla en un entorno cerrado y controlado de laboratorio para intentar medirla estadísticamente. Lo que nos lleva inevitablemente a preguntarnos, a ver, ¿cómo aislaron este comportamiento tóxico en un laboratorio? Porque claro, ¿cómo mides algo tan caótico de forma empírica y precisa? Es el gran reto del estudio. Vamos a diseccionar el montaje de la prueba, porque aquí es donde las decisiones, sinceramente, empiezan a levantar cejas. Reclutaron a 200 estudiantes universitarios. De California. Específicamente de dos campus, la Universidad de California en Irvine y la de Santa Cruz. A todos ellos, como requisito indispensable para participar, se les exigía tener experiencia previa jugando a un título muy conocido, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un regalazo, por cierto. Sin duda. Una vez sentados, a estos estudiantes se les mostró un vídeo pregrabado de exactamente 1 minuto de duración de una partida de este juego. Y aquí hay un detalle fundamental. El vídeo no fue creado en un entorno de pruebas artificial por los propios investigadores. Fue extraído directamente de YouTube. Querían algo real. Querían asegurarse de usar una muestra auténtica de lo que cualquier persona podría encontrarse navegando por Internet un martes cualquiera. Exacto. Y para quienes en nuestra audiencia no estén familiarizados con The Legend of Zelda, los detalles de este minuto de vídeo son vitales para entender el experimento. Sí, la acción que transcurre en pantalla. En la pantalla, el jugador se enfrenta a uno de los enemigos más temibles y difíciles del juego, una criatura conocida como Lynel. Un dolor de cabeza para cualquier jugador. Total. Es una especie de centauro gigante armado hasta los dientes que impone muchísimo respeto y que puede fulminar a un jugador novato en un par de segundos. ¿Y en el vídeo qué hace el jugador? Pues el jugador logra derrotarlo, sí. Pero la partida dista mucho de ser perfecta. Recibe daño innecesario por no esquivar a tiempo y, lo más importante, no utiliza en ningún momento los movimientos avanzados de combate que el juego ofrece. Cierto. En Breath of the Wild existe una mecánica de esquive perfecto. El perfect touch. Exacto. Si el jugador salta en el milisegundo exacto antes de recibir un golpe, el tiempo se ralentiza y puede contraatacar con una ráfaga de golpes espectacular. Pero el jugador del vídeo jamás hace esto. Es, a todos los efectos, una demostración de habilidad puramente media. Ni es un desastre absoluto, ni es un jugador a nivel profesional de esports. Y aquí es donde entra el factor verdaderamente interesante, la variable independiente del experimento. Lo único que cambiaba. Exacto. Todos y cada uno de los 200 participantes vieron exactamente el mismo minuto de vídeo. Observaron la misma pelea, los mismos errores de cálculo frente al centauro, la misma falta de esquives perfectos. ¿Y qué era lo distinto entonces? Lo único que cambiaba, el único estímulo que variaba entre los distintos grupos de estudiantes era un simple texto. El nombre del jugador que supuestamente había grabado y subido esa partida. Los investigadores recurrieron a bases de datos de nombres que ya habían sido validadas científicamente en estudios previos sobre discriminación laboral. Claro, el típico racismo de currículum. Eso es. El objetivo
era que los nombres transmitieran inequívocamente el género y la raza a la persona que leía. Así que teníamos 4 categorías. Nombres asociados a hombres blancos, a mujeres blancas, a hombres asiáticos y a hombres latinos. A ver, espera, porque al leer cómo seleccionaron esos nombres me saltaron todas las alarmas, especialmente con las minorías. Telita con eso. Tomaron decisiones metodológicas que me parecen sumamente extrañas y, bueno, debatibles. ¿No te dio la sensación de que, al intentar pulir tanto la prueba, acabaron distorsionando el propio sujeto de estudio? Totalmente. Efectivamente. Es uno de los grandes tropiezos del diseño del experimento. Para construir los nombres de la categoría latina, los investigadores tomaron una decisión muy peculiar. A ver. Decidieron utilizar un nombre de pila típicamente blanco o anglosajón asociado a un apellido latino. Por ejemplo, en lugar de usar un nombre como Javier Velázquez o Alejandro Orozco, Que sería lo lógico. pues optaron por combinaciones como Brian Velázquez. En el documento argumentan que hicieron esto para intentar controlar variables externas, como el nivel de asimilación cultural o el estatus socioeconómico que el participante pudiera imaginar. Ya. Pero el problema es aún mayor. Curiosa y desde luego preocupantemente, decidieron excluir por completo la categoría de nombres afroamericanos. Es que eso es algo que cuesta muchísimo asimilar. Excluyeron por completo a los creadores de contenido afroamericanos del estudio. Por completo. Y la razón que escriben, fíjate, es que los apellidos más comunes en la comunidad afroamericana en Estados Unidos, como Washington o Jackson, suelen ser percibidos como racialmente ambiguos cuando alguien simplemente los lee en un papel o en una pantalla, sin ver el rostro de la persona. Así es, argumentan que, metodológicamente, no podían garantizar que el estudiante identificara la raza de inmediato solo leyendo el apellido. Pero fíjate en la contradicción tan enorme. Las fuentes previas que ellos mismos citan en la introducción del documento aseguran que una inmensa mayoría de esas incursiones de odio, de esa toxicidad desmedida en los chats, contiene lenguaje explícitamente racista hacia la comunidad negra. Sí, es su principal argumento en la introducción. Entonces, ¿cómo diseñas un experimento para medir empíricamente el racismo en el mundo de los videojuegos y omites por completo a los jugadores afroamericanos por miedo a que un apellido sea ambiguo? Es un sinsentido. Al intentar hacer el experimento excesivamente clínico, al querer controlar cada pequeña variable hasta llegar a una esterilidad absoluta, podrían haber borrado del mapa precisamente el tipo de discriminación más severa e instintiva que querían medir. Es una decisión que limita drásticamente la capacidad del estudio para reflejar la realidad del ecosistema digital. No hay vuelta de hoja. Absolutamente. Pero, a ver, veamos qué ocurrió cuando finalmente pusieron en marcha la prueba con las herramientas que tenían. Después de ver ese minuto de combate contra el centauro, ¿qué se les pidió exactamente a los estudiantes universitarios? Pues a los participantes se les pidió evaluar al supuesto jugador en 2 grandes bloques a través de un cuestionario. Vale. Primero, tenían que puntuar del 1 al 5 su pericia general y su habilidad de juego. Esto se dividía en cómo de bueno era esquivando ataques, su precisión apuntando con el arco, su soltura en el combate cuerpo a cuerpo y una cuarta métrica, fíjate, muy curiosa, Sí. el grado de juego sucio, o si abusaba de tácticas baratas, lo que llaman cheapness. Claro. La idea era ver si el jugador utilizaba trucos fáciles en lugar de habilidad real para ganar. Y la segunda categoría era evaluar el nivel de interacción o carisma. El engagement. Eso es. Les pareció un vídeo entretenido, consideraban que era una demostración útil para aprender a jugar, le darían a me gusta al vídeo, se lo recomendarían a una amistad. Y es precisamente en esas métricas de evaluación donde nos topamos, desde una perspectiva puramente estadística, con un fallo estructural grave. Cuéntame. Cuando los investigadores aplicaron pruebas matemáticas para comprobar si su escala de habilidad de juego era fiable y sólida, descubrieron que tenía una consistencia interna muy pobre. Hacía aguas. Hacía aguas por todos lados. Específicamente tuvieron que eliminar por completo del análisis final esa cuarta pregunta sobre si el jugador abusaba de tácticas fáciles o si era un tramposo. ¿Y por qué falló exactamente esa métrica estadística? Porque, a ver, en el vídeo se ve claramente que el jugador utiliza una habilidad del juego llamada paralizador para congelar al enemigo en el tiempo repetidas veces y poder golpearlo sin riesgo. Pues el problema es que las puntuaciones que daban los alumnos sobre ese factor de juego sucio iban totalmente por libre. Matemáticamente, no tenían ninguna correlación con cómo esos mismos alumnos puntuaban la habilidad para esquivar o la precisión con el arco. Ah, claro. Alguien podía ponerle un 5 en esquivar y un 1 en tácticas sucias o viceversa, sin ningún patrón lógico que sostuviera la escala de forma conjunta.
rompían la media. Exacto. Los datos simplemente no encajaban, generaban ruido estandarizado, y esto debilitó la solidez de la herramienta de medición. Tuvieron que borrar esa métrica para que el estudio entero no colapsara matemáticamente. Claro, para que nuestra audiencia visualice claramente este problema estadístico, es como intentar evaluar a fondo a un profesional de la cocina, por ejemplo. A ver esa analogía. Le pides a un jurado que puntúe su técnica cortando verduras, su precisión controlando la temperatura del fuego y su creatividad mezclando ingredientes. Vale, métricas de habilidad pura. Exacto. Pero de repente incluyes una pregunta sobre si el chef lleva puesto un delantal bonito. Ya, no pega nada. Las respuestas sobre el delantal van a ser tan subjetivas y tan desconectadas de las habilidades culinarias reales que terminarán distorsionando la nota media final de ese cocinero. Los investigadores se dieron cuenta de que la pregunta del juego sucio era su delantal bonito. Qué buena forma de verlo, sí. Y tuvieron que quitarla del cuestionario para que la evaluación general de habilidad tuviera por lo menos algún sentido. Totalmente ilustrativo. Tuvieron que ajustar y recortar sus herramientas de medición sobre la marcha. Y con ese cuestionario ya modificado, finalmente introdujeron todos los datos en el sistema para ver los resultados. El momento de la verdad. Querían comprobar si una jugadora etiquetada como Amy era juzgada con mayor severidad que un jugador llamado Brian, habiendo visto, recordemos, exactamente la misma partida mediocre. Y aquí llega el gran giro de guión de este documento. Después de repasar toda la literatura sobre acoso, después de validar bases de datos de nombres, de sentar a 200 personas frente a la pantalla a ver pelear a un monigote virtual, ¿Qué pasó? pues los datos revelaron que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Absolutamente ninguna. ¿Nada de nada? Cero. Un jugador etiquetado como hombre blanco, pongamos Brian Nielsen, no recibió mejores puntuaciones ni en carisma ni en habilidad con los mandos que una mujer blanca como Amy Nielsen. Tampoco superó a un hombre latino ficticio como Daniel Orozco, ni a un hombre asiático como Albert Chen. Tras procesar todas las encuestas, las líneas de los gráficos eran prácticamente planas. Pero, ojo, que los datos arrojaron un detalle adicional aún más sorprendente. Algo que resulta sumamente contraintuitivo si nos basamos en la literatura previa sobre el machismo en el entorno de los videojuegos. A ver, Resulta que las mujeres blancas recibieron puntuaciones ligeramente mayores que los hombres blancos. curioso. Hay que recalcar que no fueron diferencias lo suficientemente grandes como para considerarse estadísticamente significativas a nivel académico. Claro, el margen de error. Exacto, pero la tendencia de la curva fue a la inversa de lo que dictaban los prejuicios históricos. Recibieron notas un poco más altas por cometer exactamente los mismos errores en la partida. Es un resultado fascinante. Teniendo en cuenta todo el contexto de acoso constante que hemos comentado al principio, ¿cómo justifican los autores esto? ¿Por qué de repente el nombre Amy obtiene un poquito más de nota que Brian frente al mismo enemigo? Pues los investigadores recurren a la sociología del videojuego y proponen dos dinámicas muy peculiares para intentar explicar este fenómeno. Cuéntame la primera. La primera teoría se centra en el complejo del caballero salvador, o el white knighting. Uy, sí, muy común. Sugiere que muchos hombres dentro de la comunidad de jugadores tienden a ofrecer un apoyo desproporcionado y no solicitado a las mujeres. A simple vista, puede parecer una intención noble de protegerlas frente a la toxicidad evidente de Internet, pero, en el fondo, esta actitud esconde un sesgo implícito profundo. Las están infantilizando. Asumen de manera subconsciente que las mujeres son inherentemente peores jugando y por lo tanto necesitan ser salvadas, animadas o compensadas artificialmente con puntuaciones más altas en una encuesta. Vamos, que es una condescendencia disfrazada de amabilidad. Tal cual. Y entiendo que la segunda teoría que proponen camina por esa misma cuerda floja. Se trata del síndrome de las expectativas reducidas, ¿no? Efectivamente, implica que el listón de exigencia y las expectativas previas de habilidad son muchísimo más bajos cuando el espectador cree que quien juega es una mujer. Claro, el prejuicio previo. Si un jugador masculino comete errores torpes contra el centauro en el vídeo, recibe daño y no hace esquives perfectos, se le juzga con enorme dureza porque existe una asunción tácita de que un hombre debería dominar las mecánicas avanzadas. Ya. Sin embargo, si el espectador cree que una mujer está a los mandos y comete exactamente los mismos errores torpes, el pensamiento automático es, bueno, la verdad es que no lo ha hecho nada mal. Para ser una chica, ¿no? Esa típica frase.
Esa misma. Como partían del prejuicio dañino de que su partida iba a ser un desastre total, cualquier nivel de competencia media supera sus paupérrimas expectativas y por tanto le otorgan una nota más alta. A pesar de lo interesantes que resultan estas teorías sociológicas, a ver, el hecho puro y duro es que el experimento no encontró ni rastro de ese racismo y sexismo abrumador que salieron a buscar desde el principio. Ni rastro. Y llegados a este punto, no nos queda más remedio que abordar la crítica más dura a la propia naturaleza del estudio. Yo me atrevería a decir que este experimento, tal y como fue planteado y ejecutado, quizás estaba condenado a no encontrar absolutamente nada desde el minuto 1. Hay que señalarlo, sí. Con firmeza y rigor. Las enormes grietas de este diseño metodológico. Existen fallos de planteamiento que explican perfectamente por qué los resultados arrojaron esa planicie estadística. Vamos con el primero. El primero y más evidente es la muestra de participantes. Recordemos que los 200 encuestados eran estudiantes universitarios de la Universidad de California. Ya, claro. A nivel demográfico, la propia literatura sociológica reconoce que los campus universitarios de California representan a un sector de la población muchísimo más progresista, educado, liberal y consciente de los problemas sociales que el acosador promedio. Que suele ser anónimo y a menudo adolescente. Exacto. Ese que te puedes encontrar escupiendo odio de madrugada en Twitch. El sesgo de selección de la muestra es tan grande que desvirtúa la premisa desde la base. ¿Es que es de cajón? No puedes intentar estudiar el comportamiento de los depredadores de las profundidades del océano pescando en una piscina olímpica superpurificada y esperar resultados realistas. Muy buena comparación. Pero hay un segundo aspecto que me parece todavía más crítico a la hora de invalidar los resultados y tiene que ver directamente con el formato de la prueba en sí. El estímulo fue a todas luces insuficiente. El experimento consistía en leer un nombre de pila y un apellido impresos en la cabecera de un formulario estándar de encuestas por Internet. Letras en una pantalla. Letras estáticas, ver unas letras en una pantalla no desencadena ni de lejos los mismos prejuicios viscerales o reacciones instintivas que ver el rostro de una persona a través de una cámara web. O escuchar un acento particular a través de un micrófono. Ver cómo gesticula, o leer un aluvión de comentarios tóxicos moviéndose a la velocidad de la luz en un chat en directo. El estímulo que presentaron era demasiado aséptico para provocar una reacción real. Fíjate, esta situación me recuerda muchísimo a la historia de las audiciones a ciegas en las orquestas sinfónicas en la década de los 70. Ah, ¿sí? Antiguamente ponían un inmenso telón opaco frente al escenario para que los jueces de la orquesta solo pudieran escuchar la música, sin ver si la persona que tocaba el violín era un hombre o una mujer, intentando así eliminar cualquier sesgo inconsciente. Claro, para juzgar solo el sonido. Aquí, los investigadores han hecho exactamente lo mismo, pero al revés. Han construido un telón virtual alrededor del videojuego. ¡Ostras, es verdad! Si a una retransmisión de videojuegos le quitas la cámara web, si silencias el micrófono del creador de contenido, si eliminas el caos del chat en vivo, has creado un entorno de laboratorio completamente estéril. Completamente. Intentar estudiar la toxicidad brutal y los sesgos discriminatorios de las plataformas de vídeo sin incluir el chat en directo y sin poder ver o escuchar a la persona es como intentar estudiar el comportamiento de los grandes tiburones blancos en una piscina hinchable. Totalmente. Le has quitado el agua salada, la sangre y el ecosistema completo. El sujeto de estudio ya no se comporta igual. Es una imagen fenomenal para ilustrar la tremenda desconexión entre el diseño de la investigación y la realidad que querían medir. Y para ponerle la guinda a este desastre metodológico, A ver, los propios investigadores admiten en las páginas finales del documento que ni siquiera llegaron a implementar un temporizador oculto en la encuesta digital. ¿en serio? Sí. Esto significa que no tienen manera de certificar si los alumnos universitarios realmente se sentaron a ver el minuto completo del vídeo del combate, o si simplemente le dieron al botón de saltar para llegar rápido a las preguntas y terminar el recado. Madre mía. Además, incluyeron una pregunta trampa para verificar si los participantes estaban prestando atención al vídeo, pero era absurdamente sencilla. ¿Qué les preguntaban? Les preguntaron en qué tipo de entorno se desarrollaba el juego. Bastaba con darle al botón de reproducción, ver 2 segundos de hierba verde y un par de árboles, cerrar el vídeo y responder correctamente que era un entorno de bosque para pasar la prueba de atención sin problemas. O sea, que el escenario real bien podría ser el de un grupo de universitarios californianos con mentalidad súper progresista, respondiendo a toda prisa a un cuestionario online sobre un jugador totalmente invisible e inaudible del que solo conocen el nombre a través de un texto plano y evaluando sus reflejos basándose en haber visto apenas 2 segundos de vídeo de un combate.
Ese es el resumen, sí. Visto con toda esta perspectiva, no solo tiene sentido que los resultados estadísticos hayan sido un empate técnico total, sino que lo verdaderamente sorprendente habría sido encontrar algún tipo de discriminación profunda en un entorno tan diluido. Todo esto nos obliga a plantearnos desde una perspectiva científica qué valor real tiene intentar medir y cuantificar problemas sociales y culturales tan inmensamente complejos, ruidosos y caóticos, utilizando herramientas de laboratorio tan asépticas y limitadas. Bueno, vamos a intentar aterrizar todos estos datos. Llegados a este punto, ¿qué significa todo esto realmente para nuestra audiencia? Vamos a estructurar de manera clara y concisa lo que hemos aprendido hoy tras diseccionar este experimento en nuestro bloque de conclusiones. Perfecto. En primer lugar, nos queda completamente patente que existe un esfuerzo científico, académico e institucional real por intentar medir de forma empírica los prejuicios en el mundo de la creación de contenido de videojuegos. Tal y como respalda toda la literatura previa, estamos ante un terreno tremendamente hostil y desigual para las mujeres y las minorías étnicas. Hay voluntad de ponerle números y luz a un problema sistémico. En segundo lugar, hemos aprendido que el llamado racismo y sexismo de currículum, que podríamos definir como el acto automático de juzgar la valía de alguien basándonos única y exclusivamente en leer su nombre impreso en una pantalla, parece no tener un efecto drástico en la percepción de sus habilidades técnicas cuando hablamos de entornos asíncronos y asépticos. Claro. Sin una cámara apuntando al rostro, sin una voz que escuchar y sin un chat que condicione la opinión pública, el nombre por sí solo, al menos en este experimento concreto, no basta para hundir las puntuaciones de manera significativa. Y en tercer lugar, y quizás sea la lección metodológica más importante para quienes nos escuchan hoy y consumen divulgación científica, evaluar los complejos sesgos del comportamiento humano es una tarea increíblemente intrincada. Complejísima. No puedes pretender meter toda la toxicidad, el ruido y la furia de Internet en un tubo de ensayo aislado en un campus universitario y esperar que la reacción química sea idéntica a la del mundo real. Exacto. Ver verdaderamente la magnitud del problema, las futuras investigaciones van a tener que ensuciarse las manos y atreverse a recrear los entornos caóticos, volátiles y reales de las retransmisiones en directo, incluyendo factores determinantes como las cámaras web, las inflexiones de voz y la indomable presión social de un chat de texto en movimiento constante. Y fíjate, todo este análisis me lleva a una reflexión final que considero vital dejar flotando en el aire, para que cada persona que nos acompaña hoy se quede dándole vueltas mucho después de que termine nuestra charla. Adelante con ello. Si ver el nombre Amy o Daniel escrito en blanco sobre negro en una fría encuesta académica no es un estímulo suficiente para activar el sesgo cognitivo y la discriminación de un espectador, Sí. ¿cuál es entonces el gatillo exacto que desata esa hostilidad salvaje que presenciamos a diario en Internet? Qué gran pregunta. ¿Es quizás el escuchar un tono de voz, un acento o una cadencia que consideramos fuera de nuestra norma habitual? ¿O es, por el contrario, la validación social y el profundo anonimato que nos otorga el estar escondidos y respaldados por la multitud en un chat en vivo que se mueve a la velocidad de la luz? El efecto rebaño. Exacto. Nos hace preguntarnos con total seriedad y un poco de vértigo dónde está exactamente trazada esa delgada e invisible línea en la que el cerebro humano pasa de ser un observador neutral, lógico y analítico, a soltar las riendas y dejar salir sus peores instintos y prejuicios. Es una pregunta verdaderamente espectacular. Y diría que resume a la perfección el abismo insondable que existe entre el control aséptico del laboratorio y el caos impredecible de la vida real digital. Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos han prestado sus oídos y su tiempo para acompañarnos en este análisis tan minucioso, profundo y a veces técnico de hoy. Ha sido un auténtico placer diseccionar las costuras de este documento con una mirada tan crítica y aguda. Un placer compartido. Les invitamos, como siempre hacemos, a que sigan cuestionando activamente la información que consumen en su día a día, a que miren mucho más allá de los titulares grandilocuentes de los estudios científicos y a que presten siempre una atención especial a los métodos y a la letra pequeña. Nos despedimos por hoy, agradeciendo inmensamente su atención y esperamos contar con su grata compañía en nuestra próxima exploración profunda. ¡Hasta pronto!